Do you mean we're the only ones left? Buenas, señores. Cuando hablamos de los RPG por turnos tradicionales, dejando a un lado el CRPG, casos como Baldur's Gate 3, hay una serie de videojuegos que se sientan en una mesa de títulos que obviamente se han vuelto inolvidables. Hay muchos en la etapa moderna, creo que se está viviendo una buena época para ello. Por ejemplo, la saga Like a Dragon, antes conocida como Yakuza, evolucionó esto de una manera muy espectacular. Sagas que tienen ya bastantes años como Persona, dentro del universo Shin Megami Tensei de Atlus, una pasada, por supuesto, de lo mejor prácticamente que ha salido estos últimos tiempos. Obviamente sagas conocidas como Dragon Quest, que a día de hoy pues estamos a la espera de algo más de continuidad, pero que desde luego nos han dejado auténticas joyas como esta. Claramente la saga Final Fantasy viene en su etapa de los 128 o bien en su etapa de los 32 bits. Claramente todos y cada uno de ellos han aportado algo importantísimo, y uno que no tengo aquí en físico, sino que lo tengo en digital, es los Odyssey, videojuego que yo creo muy infravalorado incluso para su tiempo, os lo digo desde ya. Pues en esa mesa hay un nuevo inquilino, hay un nuevo plato, es el de Expedition 33, videojuego del que vamos a hablar aquí, sin hacer spoilers. Clair Obscur Expedition 33 es un juego que nos inicia con un elegante menú y una música melancólica de fondo que bien a muchos nos recuerda a esos tonos o acordes que tenía el anime Enfant Life. Tras eso, lo que tenemos es una introducción lenta donde nos muestran un mundo devastado en una Francia apocalíptica, pero que de alguna forma es bonita de ver. Esto fue una de las impresiones que más llamaron la atención cuando se mostró por primera vez este videojuego hace cosa de un año, al menos desde que yo grabo este vídeo. El apartado artístico, un apartado artístico que nos persigue en todo momento durante las 25 o 30 horas que dura la campaña principal de este videojuego, aunque eso sí, si estáis tan locos como yo, seguramente se os dispare a las 55 o incluso 60 horas. La dificultad, por supuesto, la puedes elegir tú en este videojuego, y el reto pues estará más o menos ajustado a la percepción que tengas de estos títulos. Estamos ante un RPG por turnos de hasta 3 personajes por combate en formato simultáneo, cuyo desafío se basa principalmente en tu habilidad y reflejos. No será el RPG por turnos pasivo de toda la vida que ya conocemos, donde simplemente presionas la acción y ya está. No, tienes que estar pendiente a las indicaciones del combate de una manera constante, no simplemente sentarte, dar órdenes y ya está. Es un juego que mezcla las características clásicas de los turnos con la acción directa, y eso lo hace en un punto intermedio muy dulce, un punto intermedio muy accesible, incluso si no te gusta este género de videojuegos, si no estás muy adaptado a esta clase de sistemas o si no son lo más cómodo para ti. Por una cosa o por otra, tienes la esencia de lo clásico con también la parte más interactiva, la parte más activa, para darle una chispa que en la industria del videojuego no es nada común. Entonces, comentadas estas características, más de uno se preguntará por qué pongo este videojuego en la mesa de los colosos que estamos comentando, si realmente todo eso no es nada nuevo. Y sí, efectivamente, las acciones en los turnos no son algo especialmente innovador, en el sentido de que ya se ha hecho previamente en los videojuegos. En Final Fantasy VIII, The Legend of Dragon tenía sistema de combos, al igual que más recientemente Sea of Star, o sea, realmente eso ya se había hecho previamente. Lo que consigue Expedition 33 es que la experiencia gire en torno a eso. No es una curiosidad dentro de un juego que dices, hostia, mira, puedes hacer combos, hostia, mira, puedes hacer esto, o que en un momento determinado haya un combate que te exija hacer un combo, cosas por el estilo. No, es la norma. El videojuego funciona así. Expedition 33, esto lo comenté en las primeras impresiones y lo mantengo aquí, es un Souls por turnos, aunque no tan duro. Es decir, el videojuego es complicado, pero a lo que voy es que
Tú en este título lo manejas estilo Sekiro, es decir, tienes que estar parreando en todo momento los ataques de los rivales. Tú aquí no puedes sencillamente dar órdenes y sentarte de brazos cruzados esperando a que llegue tu turno de nuevo mientras pasa lo que tenga que pasar en pantalla. No puedes hacer eso, porque en prácticamente todas las dificultades, y esto lo he comprobado, te van a funar. O sea, no vas a pasarte el videojuego si lo haces de esa manera, si lo haces al estilo tradicional. No. En este videojuego han querido romper con eso. Y lo han hecho de una manera que te hace la inmersión completa, porque algo que le sucede a mucha gente con los RPG por turnos es que les aburren, porque quieren algo más activo, no dar una acción y estarse así esperando a que tu personaje vuelva a tener el control. Eso aquí no sucede. Tienes que tener el control en todo momento, desde que vas a atacar hasta que vas a defender, esquivar o lo que corresponda. Eso ha hecho que mucha gente que no es fan del género se meta en este videojuego, y cada vez que me hablan de él, recalco, gente que no es fan del género, parece que me están hablando de no por. O sea, están cachondísimos con el videojuego, que dicen, pero esto qué puñetas es, esto no es así como yo lo veía en otros RPG por turnos. Obviamente no le sucede a todo el mundo, obviamente no estamos hablando de que sea algo masificado a día de hoy, pero en el futuro lo va a ser. Expedition 33 yo creo que marca un antes y un después en la industria del videojuego, y por eso lo pongo a la altura de los títulos que estoy comentando. A día de hoy pues no tenemos esa percepción, y ¿sabéis qué? Cuando en su día salió Dark Souls, tampoco nadie tenía esa percepción de que el videojuego iba a ser tan reconocido que incluso desarrollaría un nuevo subgénero, el Souls-like. A esto seguramente en un futuro no sé si lo llamaremos un Expedition-like, pero vamos a ver muchos videojuegos de este estilo simplemente por una mecánica tan rompedora como la que han construido. Mirad, Final Fantasy VII en su día es uno de los videojuegos de mi vida. No es importante porque sea rompedor en el sistema de juego. Realmente ya había títulos como este previamente, la propia saga Final Fantasy, Dragon Quest, había un mogollón de videojuegos que eran importantísimos y que realmente son los que le dieron peso al RPG por turnos japonés. Pero ¿sabéis qué es lo que sucedió con este? Que dio en la clave con tantas cosas, salió en el momento tan preciso y perfecto, que al final consiguió que Occidente por fin se acercara a este género. Y no es porque inventara nada nuevo, es por cómo utilizaba las herramientas que ya existían en el género y las aprovechó pues para hacer una conjunción de cosas que, si bien no era perfecta, era, pues eso, rompía los esquemas de muchísima gente. Así ha pasado con otros muchos videojuegos, y así creo que está a punto de suceder, casi al 100%, con este videojuego del que estamos hablando. Posiblemente ante algo tan abrumador como este sistema de juego tan peculiar, más de uno piense que este videojuego no está hecho para ellos o que les va a costar mucho dominarlo. Os voy comentando desde ya que no. Expedition 33 es un muy buen maestro a la hora de ponerte por delante mecánicas de juego para que lo afrontes todo. El título pues te va escalando las cosas de una manera muy interesante. Te enseña una mecánica nueva, bien sea la esquiva, bien sea el parry para devolver y contraatacar, las cuales pues vas a tener un espacio bastante amplio para aprenderlas. Es decir, el videojuego te va a dar un largo tramo donde te aparecerán enemigos con una consecución de ataques que realmente no te va a ser complicado de pillar, o al menos al principio, más allá de las dificultades que tengas, porque es algo a lo que no estás acostumbrado, se acaban adaptando muy fácilmente, porque son ataques como muy previsibles, y luego conforme avanzas ya la cosa se va volviendo algo más complicada y los ataques ya dejan de ser tan previsibles. Pero es eso, un videojuego que escala muy bien lo que son las dificultades a las que te puedes enfrentar para que aprendas a utilizar todas y cada una de las cosas que te ofrecen, y cada vez que aparece una mecánica nueva, el videojuego te vuelve a dar otro espacio muy interesante para que aprendas a utilizarlas, y tranquilo que te las van a explicar muy bien, y que de hecho pues si no las dominas no puedes progresar. Es un videojuego que si acabas avanzando en él es simple y llanamente porque lo tienes dominado, al igual que sucede en los juegos de tipo Souls, en los que nadie te puede decir que eres un paquete si te lo has pasado, porque realmente si no lo dominas no te lo pasas. Son videojuegos que te exigen una dominación de diferentes mecánicas, y en este pues están muy bien explicadas. Además que las posibilidades que te ofrece el combate son tan rematadamente bestias que puedes hacer un poco lo que te dé la gana, y con cualquiera de los personajes, porque sí, todos y cada uno de los personajes y todas y cada una de las mecánicas son plenamente útiles.
Todos tienen algún factor diferencial que en algún momento los pueden convertir en imprescindibles. Yo he tenido al principio algún personaje que no utilizaba para absolutamente nada, que lo dejé a un lado y bueno, conforme vas avanzando igualmente va ganando experiencia de manera pasiva para que no se quede atrás. Y luego pues llega un momento en el que lo vas a necesitar. Aquí todo el contenido jugable es plenamente útil. Para que os hagáis una idea, tú puedes enfrentarte a un enemigo que esté como 500 niveles por encima de ti, que si dominas el parry, si dominas las esquivas, si dominas todo eso, te lo puedes cargar. El videojuego no te pone barreras invisibles en ese sentido. Tú realmente, si dominas los reflejos que te otorga este videojuego, puedes destruir a cualquier enemigo del videojuego, incluso teniendo el nivel 1 si te apetece, o incluso puedes romper el videojuego para que hagas como hice yo y cargarte al boss más difícil de este sin que te toque y en apenas 2 turnos. Sí, esas son las posibilidades locas que te ofrece este título. Esa construcción de combate también se extrapola a lo que es la construcción de mundo, tanto a la hora de realizar diferentes mazmorras, los típicos sitios cerrados que tienes que ir superando con diferentes enemigos hasta que llegas al boss final, y por supuesto también ese mapamundi precioso, maravilloso que te ofrecen por delante. Vale, ¿por qué hablo de esto? Pues porque la construcción de mundo en un videojuego para mí también es importantísima. El sistema jugable puede estar muy bien, pero si luego a la hora de moverte, explorar y todo eso es aburrido, pesado o demasiado complicado, poco intuitivo y demás, pues el videojuego puede romperse por alguna parte. Este título ha tenido cierta polémica detrás porque alguno consideraba que el videojuego era lineal, como que era tirar para adelante y ya está, hasta que llegas al final de la historia donde ya sí se te abre el videojuego. No esencialmente. A ver, como todo título de este corte, incluso pues los Final Fantasy, Yakuza y todo eso, de primeras te conducen, de primeras el videojuego te dice ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí, no tienes más sitio al que ir, así que sigue hacia adelante. ¿Para qué? Para que te vayas adaptando a las normas y mecánicas que hay en ese mundo. Oye, estos son los que te venden, estos son los enemigos, estos son los entornos que te vas a encontrar, y progresivamente ya vas viendo ramitas, ya vas viendo escenarios alternativos, ya vas viendo minijuegos, ya vas viendo cositas varias. Así funciona también este título. Te va a conducir muy bien, o sea, realmente es un videojuego en el cual no te vas a perder. Sabes perfectamente dónde tienes que ir en cada momento, los objetivos son muy claros. Ya hacia dónde derives, hacia dónde quieras ir para explorar tal o cual cosa, es algo completamente distinto. Pero tranquilidad, lo dicho, el videojuego va progresando adecuadamente, como quien dice, no hay relleno. Prácticamente es una cosa muy destacable de este videojuego, que cuando estás en ese mundo, cuando estás progresando, siempre te da la sensación de que realmente estás avanzando en esa historia. Y a la hora de tener cosas secundarias, de primeras no te saturan, que es un error que cometen muchos videojuegos de rol por turnos en los últimos tiempos. Saturarte de cosas, decir, pues mira, ya puedes ir para acá, puedes ir para acá, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No. Va despacio, va bastante despacio, sin terminar de ser del todo lineal, pero tampoco construirte el clásico mundo abierto lleno de misiones por aquí y por allá. Las quests secundarias son muy poquitas, los minijuegos tampoco son demasiados, son las dosis justas y necesarias para que no te satures, para que no te distraigas de la historia, para que no te distraigas de esa línea principal, que es lo que tiene el focus concreto ahí. Y lo que es el diseño de mazmorras y ese tipo de cosas también tiene una estructura relativamente similar. Hay caminos, hay bifurcaciones con coleccionables, ese tipo de cosas, puedes desbloquear algún atajo para cuando quieras volver y tal, pero realmente siempre se va a volver muy intuitivo para que sepas en todo momento dónde tienes que ir y seguir avanzando. Pero hay otros elementos que son muy importantes en esta clase de videojuegos, los cuales no se pueden quedar atrás. Uno de ellos es la banda sonora. En estos títulos tiene que haber una buena banda sonora para que funcionen. Pensad en la saga Final Fantasy con una banda sonora que no sea recordable. Posiblemente los videojuegos menos recordados de la franquicia son en los cuales os cueste más tararear sus temas musicales. Y es que sí, la música siempre va a ser clave en estos títulos. La música, sobre todo, que te diferencia cuando estás ante un combate relajado normal, cuando estás ante un combate de verdadero peligro, porque empiezan a sonar tambores más fuertes, coros más altos, y bueno, ya cuando llegas a los tramos finales y empiezan
los momentos épicos ahí te marcan una diferencia, un antes y un después. La banda sonora es clave y yo de la de Expedition 33 simplemente puedo deciros que la escuchéis, que la disfrutéis, porque de momento es la banda sonora del año bajo mi punto de vista. Pero otra cosa muy importante también, por supuesto, es la historia y los personajes. Estos videojuegos sí tienen que tener cierto peso en determinadas características. Todo el mundo recordamos al villano de ciertos videojuegos, o todo el mundo recordamos a ese personaje inolvidable, a esa Aeris, a ese... Bueno, en fin, podemos empezar aquí a enumerar un mogollón de tal, pero tienen que ser como muy característicos. Aquí cada personaje tiene sus propias cualidades, obviamente, a nivel jugable, pero dentro de lo que es ya la parte más narrativa del videojuego, son personajes que considero en su mayoría bastante memorables. Y ojo, algunos personajes os van a sorprender muy para bien. Son personajes que se te quedan en la retina. Son personajes que realmente creo que tienen un peso bastante grande. Con una historia de fondo que, debo decir, puede ser absolutamente desgarradora por momentos, y sobre eso quiero comentaros un par de cositas antes de ir con la conclusión final de un videojuego que a nivel de lore está muy bien construido. Además os digo que es una historia muy imprevisible. Si no os spoileáis absolutamente nada, es casi imposible que sepáis por dónde van los tiros en este videojuego. Y bueno, sobre eso debo decir que aunque yo, en lo personal, no le doy un peso específico a la historia de un videojuego para valorarlo, para darle mayor o menor puntuación, si lo queréis ver así, en este título me ha pasado una cosa: no me he saltado ningún diálogo. En lo que es la historia principal, en los secundarios sí, porque sé que son chorradas o sé que son cosas que digo, vale, no me vas a aportar nada. Me sucede mucho últimamente con los JRPG, que lo que son las partes de diálogo y demás, salto, que cuando llegan los momentos concretos te das cuenta y ahí sí te paras a oír qué es lo que está sucediendo. Hay como demasiada paja en esos videojuegos en los últimos tiempos. Aquí no, aquí han tomado una esencia bastante clásica de los RPGs de los años 90 y es contarte lo justo y necesario sin saturarte demasiado. Y eso sucede sobre todo por la gente que hay detrás de este videojuego. ¿Quién está detrás? Un equipo de gente muy joven, un equipo de gente que sí, por un lado tiene peña con experiencia, que ha trabajado por ejemplo en Ubisoft, y por otro gente con muchísimas ganas de contar lo que tanto les ha apasionado de esta industria. Si os vais a la página web, os comentan desde Expedition 33 que ellos tienen como juegos favoritos títulos como Elden Ring, Final Fantasy VIII, incluso los más importantes te dicen que Lost Odyssey es uno de los videojuegos que han culminado el JRPG tal y como lo conocíamos, que ahí es cuando se tocó techo y a partir de ahí no llegábamos a más. Y bueno, pues con esto lo que tenemos que tener en cuenta es que son gente que ha mamado la época dorada de estos videojuegos, que ha vivido las grandes etapas y que sabe conjugarlo con las cosas modernas, estilo Souls y demás, que tanto están funcionando a día de hoy, con una combinación que resulta pues casi perfecta. Y algunos se preguntará con esto, pero bueno, Semos, dentro de todo lo que has comentado, de verdad el videojuego no tiene nada malo, o sea, todo es positivo, todo bueno, el videojuego no falla en nada. Claramente que fallan cosas. No existe un videojuego 100% perfecto, todos los videojuegos, incluso los más importantes de la historia, tienen defectos. Acabo de mencionar Final Fantasy VII, este videojuego tiene una de las peores traducciones de todos los tiempos, es uno de los videojuegos más importantes y una de las peores traducciones que se han hecho, es terriblemente malo en ese sentido, pero sabéis que sigue siendo una joya. Con esta expedición os puedo enumerar cosas tales como que, por ejemplo, falla algo el parkour tiene que pulirse un poquito más, o sea, hay algunas zonas de plataforma en este videojuego que pueden llegar a resultar bastante disquiciantes, ¿no? No simplemente por el minijuego ese de escalar la torre y todo eso, no, sino que hay determinadas zonas en las que puedes fallar de una manera bastante grotesca y no es del todo cómodo, al igual que, por ejemplo, la interfaz de inventario, ¿no? La interfaz de inventario, que este videojuego no funciona como los clásicos, es decir, tú no vas al inventario, te buscas una poción para curarte y eso, no, aquí es como el sistema de potis en Dark Souls y eso, vas a las banderitas, te curas y ya está. Pero puede llegar a resultar un poco confuso, sobre todo el tema de equiparte las lúminas pasivas y todo ese tipo de cosas, eso a lo mejor pues no te lo explican del todo bien. Y bueno, pues algún que otro fallo técnico cuando tienes el mundo completamente abierto, que lo puedes explorar al 100%, donde ves algo de popping y cositas por el estilo. Pero es que son esos pequeños detalles. Son pequeños detalles que fallan dentro de una conjunción que es que funciona perfectamente bien. Y yo estoy viendo este videojuego, lo he visto y completado al 100%.
que es algo que va a marcar historia, es algo que creo que va a ser un antes y un después. Un antes y un después que, por cierto, os invito a que juguéis en francés. Caja de comentarios, por supuesto, para que a partir de aquí dejéis todas vuestras opiniones. Si hay spoiler, avisadlo, por favor, y disfruten mucho del videojuego. Un saludo.